Muy buenas tardes, estudiantes. Les habla Andrea Vivian Gómez. Yo soy tutora en el curso Acción Psicosocial y Contexto Jurídico durante el presente periodo académico. En el día de hoy les traigo un poco de información acerca de los campos de aplicación de la psicología jurídica, pero antes de dar inicio es importante que tratemos de comprender el concepto en general de psicología jurídica. Según Sinclair, 1987, la psicología jurídica describe, explica, predice y controla el comportamiento. Entonces basamos esa premisa en dos puntos y en dos características importantes. La primera es que el comportamiento humano que le interesa es aquel que tiene consecuencias jurídicas. La segunda es que esa actuación de la psicología jurídica mejora la administración de la justicia, humaniza el ejercicio del derecho y da un poco de matiz científico a la norma. Obviamente, esta disciplina tiene una visión crítica y científica. También tenemos que esta disciplina se entrecruza con otras disciplinas como las matemáticas, la biología, la medicina, la antropología, la política, la economía, la sociología y por supuesto el derecho, todas en pro de trabajar por entender ese proceder jurídico del cual estamos hablando. Tratando de dar como un matiz a la historia, nos encontramos que los primeros pinitos se inician con la Revolución Francesa, el cual pues viene todo el tema de los derechos humanos, más o menos en 1789. La reflexión acerca de los derechos humanos influye en ciertos ordenamientos jurídicos. Entonces en esa época empiezan como la reflexión acerca de ese aspecto. En el siglo XIX hay una reunión de unos miembros que pertenecientes a las leyes que están en vigencia y formulan y regularizan procedimientos de aplicación a la justicia. Entonces ya va tomando como forma, ya vemos que esa psicología jurídica se viene formando ya como una ciencia social apoyo a esta actividad judicial, que en esa época, en medio de la reflexión, analizaban que probablemente en algunas situaciones había casos como de falsificación memorística retroactiva, en uno de los casos que plantean en la época y pues del cual fue como un desencadenante de la reflexión, identifican que hubo algún tipo de influencia. Estamos hablando de aproximadamente 1896, cuando Trenck testificó en un juicio acerca de un hombre acusado del asesinato de 3 mujeres. Se produjeron tantas noticias y bueno, la prensa sensacionalista pues habló tanto sobre los asesinatos todos los meses anteriores al juicio, que el mismo Trenck opinó que esta publicidad previa que se le había hecho a este proceso generó una especie de sugestión y que probablemente condujo a numerosos testigos a que tuvieran un recuerdo falso, una falsificación memorística. Y sobre el siglo XX, Watson hizo aportes bastante interesantes donde determinaba que los juristas y los psicólogos tenían como objetivos comunes. Entonces nos encontramos en que se muestra ya, se difunde ya un interés por esa orientación. Se empiezan a mostrar los primeros trabajos empíricos de la testificación. Iniciamos por el lado de Bélgica con la valoración de la fiabilidad de los testimonios de los niños entre 8 y 10 años. En Estados Unidos se inician procesos civiles basados en estudio de tiempo de la reacción. En el siglo XX también, pues como no existía la diferenciación entre psicología forense,
entre psicología jurídica, no existía esa diferenciación. Ambas se referían al uso de la psicología en la práctica judicial. Bueno, ya de ahí ya nace la psicología criminal. Esa psicología estudia a la persona que comete un delito, ¿no? Luego, posteriormente, brota la psicología del testimonio, teniendo en cuenta estos procesos cognitivos de percepción y memoria. Por último, pues ya entra la psicología del juzgador, o sea, del juez, como el que está ya metido allá en el ámbito judicial. Ya sobre los años 40, los psicólogos fueron un poco más influyentes en la presentación de estudios relevantes en los ámbitos, es decir, ellos ya estaban un poco más integrados a participar. ¿De qué ámbitos participaban? En pues esa influencia de la publicidad en los juicios, lo que hablábamos hace un rato, el caso que exponíamos hace un rato, los efectos de la pornografía en adolescentes, los efectos de prácticas educativas en los niños. En los años 50 los psicólogos se incorporan a testificar como expertos. O sea, ya sobre los años 50, entonces ya se tienen en cuenta los psicólogos, pues para dar su opinión al respecto del caso desde sus saberes, ¿cierto? Ya como psicólogos en el estrado, etcétera. Nos encontramos ya en los años 60, entonces aquí se desarrolla en sí la psicología social. Y la psicología social tuvo una alta influencia en los temas de criminalidad, desorden social, violencia. En los años 70 tenemos que la psicología tiene como una forma de resurgimiento, la consolidación como tal de la psicología judicial. Entonces es allí donde la psicología forense alcanza la mayoría de edad, ya se consolida, ya empieza a ser parte de, y se multiplican ya las publicaciones, todo el mundo está investigando al respecto, y se da inicio a la psicología de la testificación. Allí analiza la fiabilidad de los informes de los testigos, los tipos de interrogatorio e influencia de los mismos. En los años 80, estos que fueron denominados como institucionalización de la psicología judicial, es decir, ya los planteamientos como tal, nacen pues ya asociaciones, colectivos que pues se conforman en vista académica o profesional. Ahí aparecen pues numerosos libros, se editan nuevas revistas que están especializadas al respecto, y hay un reconocimiento oficial de la psicología jurídica. En los años 90 se establece ya lo que llamamos como la psicología militar. Entonces es empleada en misiones de paz por los ejércitos, etcétera. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar en sí de los campos de acción. Tenemos dentro de los campos de acción de la psicología jurídica la psicología aplicada a los tribunales en primer lugar, tribunales de menores, de familias, civiles, etcétera. Tenemos la psicología penitenciaria, como su nombre lo indica, la que está enfocada pues a los centros penitenciarios. Estos estudian la personalidad del interno y tratan de orientar de manera individual al interno. La psicología judicial, que es la que contiene toda esta parte de la psicología del testimonio, del jurado, que estudia la toma de decisiones y de cómo es de influyente lo que pasa a nivel del contexto social en esa toma de decisiones. Tenemos aquí mismo la psicología policial y de las Fuerzas Armadas. Esta psicología policial y de Fuerzas Armadas es puesta como en esos grupos especiales, o también en la unidad de delitos menores, o delitos contra la sexualidad. Otro de los campos de acción es la victimología. Estamos hablando de la asistencia a víctimas de delitos violentos, o de pronto las que hayan sido víctimas en cuanto a la libertad sexual. La idea de esta rama o de este campo, tratar de realizar estudios victimológicos que ayuden o que vayan en pro de la prevención y de la intervención de los grupos que están en riesgo. Y finalmente nos encontramos con el campo de acción de mediación.
como su nombre lo indica, es la conciliación de esos conflictos que puedan tener alguna implicación jurídica, conflictos contractuales, laborales, conflictos de familia, etcétera. El Consejo Americano de Psicología Forense tuvo la oportunidad de enumerar algunas funciones generales del psicólogo forense. Eso fue sobre el año de 1987, dejando así como principales funciones enseñar a los abogados, a los estudiantes de leyes, a los procuradores a servir como maestros especializados en cualquier tribunal judicial o administrativo. Tener la oportunidad de servir a los tribunales respondiendo a todas las consultas de los juristas, de los sistemas correccionales, del sistema de salud mental. Diagnosticar, pronosticar y hacer recomendaciones en todo aquello que tenga que ver con el estado mental del sujeto. Y analizar todos aquellos problemas, dar las recomendaciones pertinentes en lo que a la responsabilidad, salud mental y seguridad del sujeto se refiere. Evaluar y tratar cualquier personal de la administración de la justicia que tenga que ver con un proceso. También es importante mediar entre los diferentes servicios judiciales en conflictos psicológicos que surjan del ambiente legal. Investigar en las ciencias de la conducta para entender los comportamientos legales del sujeto. Tener en cuenta que dentro de las funciones también se debe investigar en las ciencias de la conducta para poder entender esos comportamientos legales de ese sujeto. Finalmente, enseñar y supervisar a otros psicólogos forenses. Ya como en resumen, pues la psicología jurídica actúa con personas y en procesos, con personas como víctimas, agresores, personas profesionales que están en medio del contexto jurídico y pues otros que estén en conflicto. Y en procesos como de conciliación, de asesoría con abogados, con la norma, en procesos en psicología forense y de esta psicología forense pues en procesos en psicología del testimonio. Fue un gusto poder hacerles un poco de énfasis en lo que se trata el concepto de psicología forense. Me alegra mucho que hayan tenido la oportunidad de escuchar este pequeño video y espero pues cualquier pregunta, cualquier inquietud, por favor me escriben al correo interno, al Skype, bueno, etcétera. Muchas gracias.